Vamos a culminar este breve estudio de la perseverancia final de los santos en la fe y en la gracia hasta llegar a la gloria. Vamos a considerar hoy el tema de los medios de la perseverancia de los santos, los medios. Como siempre, hermanos, aclaramos que no es todo lo que se puede decir de esta doctrina, pues las doctrinas bíblicas, hermanos, jamás podrán ser completamente agotadas en todos sus textos, puntos, implicaciones y aplicaciones. Sin embargo, hermanos, la idea era dar una ubicación general a manera de instrucción y ánimo para nuestra fe. ¿Qué vimos en estos sermones? Vimos de esta doctrina su naturaleza, esto es, ¿qué significa la perseverancia de los santos? Su certidumbre, sus principales objeciones, la dificultad y la necesidad de la perseverancia de los santos. Culminaremos abordando el asunto de los medios divinos para la perseverancia. No todos los medios, sino aquellos a los que debemos aplicarnos nosotros para perseverar en la fe. Esto lo enseñamos dando por sentado algo. Y es que cuando hablamos de medios podemos acercarnos desde dos perspectivas. Desde los medios divinos y espirituales por los que perseveramos, y la otra perspectiva es los medios a los que debemos aplicarnos para perseverar. Lo que quiero decir, hermanos, es que los medios divinos y espirituales por los que perseveramos son la influencia poderosa y continua del Espíritu Santo y la constante intercesión de Cristo por su pueblo. Esos son los medios divinos por los que nosotros perseveramos. Lo digo, hermanos, porque, esta no es la perspectiva que vamos a ver hoy, pero le tengo que aclarar que si en un sentido habláramos de medios, ¿por medio de qué nosotros perseveramos hasta el final en la gracia y en la fe? Tendríamos que decir que lo que finalmente es por el Señor, por esa influencia poderosa y continua del Espíritu y por la intercesión de Cristo. Estos medios vienen a confluir de manera armoniosa, pero misteriosa, en la perseverancia de los creyentes. Ahora, le debo aclarar que no es que la perseverancia sea el resultado de tres obras. No puede o no debemos pensar así. Algo así como que perseveramos como resultados de tres obras. El creyente hace una parte, el Espíritu Santo hace otra parte y Cristo hace otra parte. Al final de las tres obras, o por la suma de estas tres obras, el creyente persevera. Y le voy a decir por qué no, porque de todas formas hay una parte donde nosotros en nuestra humanidad aportaríamos para dicha perseverancia y hemos visto, hermanos, que depende de Dios. No pensamos así, más bien creemos que el creyente persevera por la obra del Espíritu, quien provoca y sostiene la participación voluntaria y consciente del elegido, constantemente robustecida por la intercesión de Cristo. Si se nos preguntara desde esta perspectiva, ¿cuáles son los medios por los que un creyente persevera en la fe hasta llegar a la gloria? Diríamos, la operación constante de poder del Espíritu Santo, brotando como un manantial en su corazón y por la intercesión permanente de Cristo sosteniéndolo hasta el fin. Pero no nos vamos a acercar a los medios desde esa perspectiva, vamos a entenderlo desde la perspectiva de nuestra responsabilidad. Y es que la perseverancia de los santos asume
nuestra participación activa en hacer uso de los medios que Dios ha ordenado para alcanzar su propósito salvador. Como dijo alguien, el que hace su máximo esfuerzo por perseverar encuentra que su obediencia y justicia son reales. El que no hace su máximo esfuerzo por perseverar encuentra que su obediencia y justicia son falsas. En otras palabras, hermanos, el creyente se esfuerza, y perdón la redundancia, con toda su fuerza, como creyente en la fe y en la gracia, y al hacerlo, sabe que estas capacidades solo pueden venir del Señor, como efectivamente ocurre. El punto, hermanos, que quiero ilustrar hoy es que esta doctrina asume que los creyentes nos aplicamos a ciertos medios que Dios mismo estableció para que perseveremos. Y que nos aplicaremos a los medios como medios y no como la causa eficiente de la perseverancia. Porque ya vimos un sermón, hermano, cuál es la causa eficiente de la perseverancia. El amor electivo del Padre, la eficacia de los méritos de Cristo, su intercesión, la morada del Espíritu, la nueva naturaleza, el pacto de gracia, etcétera. Quiero hablarle que esta doctrina asume que nosotros nos vamos a aplicar a ciertos medios y nos vamos a aplicar como creyentes a estos medios y nos vamos a aplicar a los medios como medios y no como causa eficiente. ¿Qué es eso de aplicarse a los medios como medios y no como causa eficiente? Bueno, gracias a Dios, en su mundo tenemos muchos ejemplos. Cuando una mujer queda en embarazo, o cuando enfermamos, o cuando sembramos, ¿usted puede vaticinar completa, exactamente, cuál será el resultado final? No. Aunque una mujer está en embarazo, un niño puede nacer o no, puede nacer en la fecha o no, puede nacer sano o enfermo, a pesar de todo estudio y consideración. Una cosecha puede dar su fruto o no, abundante o no, a pesar de los cuidados y previsión. En una enfermedad, hermanos, podemos enfermar más, no podemos controlar el avance de ella o su duración exacta, a pesar que lo procuremos. Pero nos aplicamos a los medios como medios. Esto es que nos alimentamos, tomamos cuidados, anticipamos, invertimos, preparamos, y todo eso hacemos sabiendo que al final todo depende de Dios. Y esto es lo que digo, que no tomamos los medios como causa eficiente, sino tomamos los medios como medios. No tomamos los medios, por ejemplo, la alimentación o los cuidados, etcétera, y afirmamos que si los usamos fielmente, sabremos lo que pasará indefectiblemente. No, hermanos, porque eso sería colocar los medios como causa eficiente. Al final, hermanos, todo depende de Dios. Usamos los medios como medios. Los creyentes usaremos los medios para cumplir lo que Dios se ha propuesto. Así, hermanos, hablando de los medios de gracia, sabemos que la perseverancia depende de Dios, pero Dios usará los medios que Él estableció para cumplir su propósito salvador. Bien, después de esta introducción, ¿cuáles son los medios a los que nos debemos aplicar para perseverar en la fe y en la gracia hasta la gloria? Para ser generales y para dejar campo para que el día de mañana otro de sus siervos siga adelante y sea más específico, nombraré 3. 1. La observancia fiel a los medios de gracia. 2. La ejecución continua de la fe. 3.
el cultivo y mantenimiento de una buena conciencia. Estos tres elementos, hermanos, son los medios a los que nos debemos aplicar, los que Dios usa para preservarnos en la gracia y en la fe, los medios a los que nos debemos dar para perseverar en la fe y la gracia hasta el fin. Primero, la observancia fiel a los medios de gracia. Como sabemos, hermanos, los medios de gracia son tanto salvíficos para unos como santificantes para otros. A través de los medios de gracia, Dios puede traer de muerte a vida a un individuo. Y en el caso de los creyentes, los medios de gracia son medios santificantes. Pues en el caso de los creyentes, que es el tema de la perseverancia, porque ¿quién persevera si no son los creyentes? En el caso de los creyentes, los medios de gracia observados son los medios divinamente instituidos y usados por Dios para comunicar, impartir, conferir gracia santificante a los que por gracia han creído. Esta gracia santificante es también ese favor que preserva al creyente en la gracia de Dios. No que un creyente pueda crecer en salvación como si uno fuera mínimamente salvo y el otro fuera más salvo que el otro. No. Más bien, los medios de gracia nos ayudan a crecer en la salvación. ¿En qué sentido? En que todo lo que Dios nos dio en semilla en la regeneración, los medios de gracia lo cultivan, lo aumentan, lo maduran, lo robustecen. Entonces en la regeneración el Señor nos dio muchas cosas en semilla. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos lo ha dado en nuestro corazón por el Espíritu y por la habitación del Espíritu. ¿Qué hacen los medios de gracia en un creyente? Pues los medios de gracia en un creyente aumentan, maduran y robustecen lo que hemos recibido en la regeneración. Por eso dice en 2 de Pedro 3:8, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, hermanos, crecer en la gracia debe entenderse como aplicarse a los medios que aumentan, robustecen y maduran la gracia del Señor. Y ahí está, hermanos, el asunto de los medios de gracia. Mantener una vida de oración privada. Mantener una vida de oración familiar, mantener una vida de oración congregacional, mantener una vida de oración fija y ocasional, es parte de la provisión divina y un medio de gracia a los que nos debemos aplicar para perseverar. Nadie puede decir, perseveraré, aunque no ore. Dios me preservará en su gracia, aunque no le busque, aunque no se lo pida, aunque no clame. Parte de la provisión divina, soberanamente instituida y misteriosamente usada para mantener a los creyentes en la gracia, es la oración. Tanto que usted y yo nos debemos dar a la oración para mantenernos en la gracia y en la fe, como que Dios usará eso soberanamente para mantenernos en la gracia y en la fe. Así que cuando un creyente persevera en oración, en su corazón puede considerar cuánta bondad Dios tiene con él, porque se ve que Dios lo está guardando a él. Si eso es lo que Dios se comprometió a hacer, guardarlo,
y si lo va a guardar a través de los medios de gracia, y el creyente se sorprende andando en los medios de gracia, ¿qué puede pensar el creyente? Soy uno de los que Dios está guardando por su poder. Así que mantener una vida de oración privada, hermanos, es un medio poderoso. Oración privada, oración familiar. El Señor lo dijo así, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es verdad, hermanos. Ponga ese texto con el significado opuesto. Que el que no vigila su corazón y no ora, ¿qué? Caerá en tentación. Caerá, hermanos, en tentación. Así que Dios, ¿qué usa para mantenernos sin caída, hermanos? En este texto, la oración, la oración. En Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Uno se preguntará, bueno, si Dios los va a guardar hasta el final, Él los va a hacer resistir todas las cosas que vengan al final de todas estas cosas que vendrán y estar de pie. Sí es cierto, Dios nos guarda, pero ¿qué dijo el Señor? Velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas. De manera, hermanos, que la oración es uno de los medios que Dios usa, es parte de la provisión divina para perseverar. Dios nos cuida en la gracia a través de la oración. Hablamos también del acercamiento privado y público a la palabra de Dios como medio de instrucción, ánimo, consuelo y protección de nuestra fe. Es otro medio de gracia, hermanos, nuestro acercamiento privado y público a la palabra de Dios. Dios usa su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es otra parte de la provisión divina para instruirnos, animarnos, consolarnos, mantenernos, protegernos en la fe. En 1 de Pedro 2:2 esto es lo que se afirma. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es como si uno a través de la palabra afirmara más sus pies mientras se acerca, hermano, a la salvación final. Entonces, cuando hablamos de los medios por los que Dios nos preserva y que nos ha dado la responsabilidad de acercarnos a ellos para perseverar, tenemos la oración, la palabra, y tenemos el asunto también de las ordenanzas del nuevo pacto en el contexto de la iglesia. Solo, por supuesto, tomaré el ejemplo de la cena del Señor. En 1 Corintios 11:30. Este texto nos muestra la cara de juicio, pero podemos implicar el medio de gracia. 1 Corintios 11:30 dice que por comer la cena indignamente hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora bien, si esa es la parte de juicio al comer la cena indignamente, ¿qué implicamos positivamente que hace la cena? Si tomarla mal produce enfermedad en el alma, debilidad y hasta juicio divino, ¿qué hará tomar la cena de forma correcta y digna y espiritual, con limpia conciencia? Bueno, sanidad al alma, vigor y vida. Entonces, hermanos, Dios usa estos medios, la oración, la palabra, las ordenanzas del nuevo pacto, Dios las usa a nuestro favor para preservar y
aumentar nuestra perseverancia. Hermanos, sabemos que depende de Dios al final, como la mujer que está embarazada. Al final, todo depende de Dios, ¿verdad? Hay mujeres que se han caído, se han accidentado y tienen su bebé. Y hay mujeres en pétalos de rosas que pierden los bebés. ¿Me hago entender? Al final todo depende de Dios. Pero ¿cuáles son los medios a los que una mujer se debe dar para mantenerse embarazada y dar al final, o traer al final un bebé al mundo? Pues imagino que los controles, los cuidados, la alimentación, el deporte controlado y cosas así. Una mujer no puede decir, daré a luz, aunque no coma, seguiré levantando el bulto de papa, seguiré, no sé, estrellándome en los carritos chocones, no importa, y iré a la montaña rusa, me botaré. Hermanos, ¿se ha visto cómo hoy se hace gala de eso? Eso es no querer su bebé. Eso es no querer su bebé. Como que las mujeres dicen, no importa, mire que puedo alzar pesas, puedo hacer esto, puedo montar de todo. Y, hermanos, se perderá el afecto natural, porque con un perro no harían eso, ¿verdad? Hermanos, una mujer no puede decir, daré a luz aunque me descuide. Yo sé que depende de Dios. Pero ¿cuáles son los medios? Y un creyente, yo sé, hermano, que su perseverancia depende del Espíritu de Dios y su influencia y la intercesión de Cristo, pero él no puede decir perseveraré, aunque no ore, aunque mi oración sea lenta, fría, intermitente. Perseveraré aunque no lea la palabra, aunque pasen días sin leer la palabra, sin meditarla. Perseveraré aunque me aísle de los medios de gracia, de la cena del Señor, o aunque la tome como a mí me dé la gana. Nadie puede decir eso. Son los medios por los que Dios nos preserva. Y debemos darnos a ellos con humildad, con fe. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los medios en los que debemos perseverar? Mediante los cuales Dios nos preserva y mantiene en la gracia y la fe hasta que alcancemos la gloria. Primero, los medios de gracia. Segundo medio, la ejecución continua de la fe. Mire que aquí una cosa nos lleva a otra, y es que los medios de gracia tienen su efecto sobre la fe. ¿Qué hacen los medios de gracia? ¿Qué es lo que alimentan? ¿Qué es lo que robustecen? ¿Qué es lo que mantienen con vigor? Pues la fe. Los medios de gracia mantienen la fe viva. Primera de Pedro 1:5 enseña que los creyentes somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Note, somos guardados por el poder de Dios. Ahí está la causa eficiente. Mediante, ahí está el medio, mediante la fe. O sea que Dios nos guarda a través de la fe. Como Dios nos va a guardar a través de la fe, entonces pone a los medios de gracia para alimentar la fe. Los medios de gracia alimentan la fe porque por la fe alcanzamos la salvación postrera. ¿Sí nota el cuadro? Sí, Dios lo va a salvar. Y para salvarlo, lo va a guardar. Pero lo va a guardar a través de la fe. Y para que la fe sea un buen protector, entonces la alimenta a través de los medios de gracia. Los medios de gracia alimentan la fe nos guarda en el poder de Dios para alcanzar salvación. Si nota, hermanos, Dios robustece nuestra fe. ¿Para qué? Hermanos, pues para que la usemos. Para que todo el asunto de alimentar, robustecer, madurar nuestra fe, hermanos, para que la usemos,
Porque la vida cristiana es una vida de fe. Para que la apliquemos a toda nuestra vida cristiana, porque está escrito que la vida cristiana es de fe y para fe, Romanos 1:17. Que la vida cristiana es por fe, segunda los Corintios 5:7. Porque el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Usted no ha entendido nada si piensa que la vida cristiana es un conjunto de normas que usted se apunta para vivir. Ay, quiero vivir con normas. Quiero vivir con reglas morales. Quiero vivir con una ética especial. Me volveré cristiano. Si esa es su idea de cristianismo, mire, se perdió en el limbo de las ofertas religiosas. La vida cristiana empieza creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador y se mantiene a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y cada cosa en la vida cristiana, cualquier cosa que pase, que ocurra, que aparezca, que se vive en la fe de Jesucristo. Entonces, como la vida cristiana es una vida que se vive en la fe de Cristo, los creyentes deben vivir ejecutando la fe en cada asunto. Por ejemplo, hermano, las motivaciones de un cristiano con la que hace cualquier cosa, las motivaciones deben ser de fe, provenientes de su fe en Jesucristo, en sus promesas de salvación y vida. Las obras de un creyente deben provenir de su fe. Segunda Tesalonicenses 1:11 nos habla de toda obra de fe. O sea que es una obra que proviene de la fe. Es claro que la vida del creyente debe ser un continuo ejercicio de su fe. Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sea que haga su oración, viva en el contexto familiar, ofrezca culto, pase una prueba, realice las labores propias de su vocación, de sus trabajos, se relacione con los demás, enfrente una tentación, él debe decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si, por ejemplo, nuestro acercamiento devocional a la palabra o nuestro acercamiento a la predicación no viene o no proviene de fe, es una pérdida. Eso lo dice Hebreos 4:2. Señala a ciertas personas que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y así usted puede colocar cualquier cosa que no nazca de la fe, que no sea producto de la fe, que no tenga una motivación de fe, esa cosa se perdió. Esa actividad está perdida. Aún, hermanos, en asuntos tan triviales que nos parecerían, como disfrutar de nuestra libertad cristiana en el comer y en el beber, dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué cosa vive un creyente que no sea producto de su fe? Todo, hermano, como Romanos dice, es de fe en fe, es por fe, es para fe. ¿Sabe cómo Dios nos cuida en la gracia? Ejecutando la fe en cada cosa. Dios nos está guardando para salvación por medio de la fe. Y si usted vive apoyado en la carne, en lo natural, en lo común, o vive por inercia, la fe que dice tener no está siendo ejercitada, por lo que usted debería considerar si es que Dios lo está guardando para salvación usando la fe. En cambio, el ejercicio continuo de la fe es una señal evidente que Dios está obrando con su poder preservador en nosotros. Eso es una señal.
de que Dios nos está guardando con su poder. Ejercitar constantemente la fe. Y finalmente, el tercer medio que Dios usa para mantenernos en la gracia, en la fe y preservarnos es el cultivo y mantenimiento de una buena conciencia. Es en un evidente contraste que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:19 nos plantea un contraste entre perseverancia y entre aquellos que se han desviado de la fe, que es lo opuesto a la perseverancia. El apóstol Pablo enseña, manteniendo la fe, que ya la vimos, y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Casi nunca ligamos mantener una buena conciencia como uno de los requisitos para mantenernos en la fe. Pero ¿qué dijo el apóstol? Hermanos, mantengan la fe y la buena conciencia. ¿Listo? Ahí vamos. Estas dos cosas, la fe y la buena conciencia. Desechando la cual, la buena conciencia, naufragaron algunos en cuanto a la fe. ¿Qué hizo naufragar la fe de algunos? Muy bien, no andar con limpia conciencia delante de Dios. Ya que el texto nos dice que por no andar con buena y limpia conciencia naufragaron unos, ¿qué implicamos? Que andar con buena y limpia conciencia nos preservará en el Señor. Mantener la buena y limpia conciencia es un medio por el que somos preservados en la fe hasta el final. Aquí fe, la primera fe que se dice, es el tesoro de la doctrina. Es tan invaluable y no hay nada que debamos temer más que ser removidos de la fe que un día profesamos. Pero aquí el apóstol nos informa que solo hay una manera de mantener segura esa fe, y es mantenerla asegurada con las cerraduras y los barrotes de una buena conciencia. Este texto nos señala cuán necesario es que la fe vaya acompañada de una buena conciencia. Si solo hay fe y no está acompañada de buena conciencia, hermanos, ya hay gente que naufragó por eso. Usted no puede escoger. Es mantener la fe y la buena conciencia y no una. Ambas. ¿A qué hace referencia buena conciencia aquí? Hace referencia a seguir y servir a Dios con corazón sincero e íntegro, sin albergar malas disposiciones, algún tipo de hipocresía o un doble ánimo, regla, estándar o norma de vida. Y esto puede ser tropezadero para algunos, que en un sentido afirman seguir a Dios, que se esfuerzan por seguir la sana doctrina, pero no siguen a Dios con un corazón sincero e íntegro. Albergan malas disposiciones, algún tipo de hipocresía, algún tipo de doble ánimo, que tienen doble regla o estándar o norma de vida. Eso, hermano, es peor que el gorgojo en la madera. La gente puede tener supuestamente una fe, una doctrina tan linda y tan robusta como este púlpito, pero si le entró la polilla, ¿qué más se come? ¿El gorgojo? ¿Cómo se le llama en otro lugar? El comején. Usted lo ve bueno por fuera, pero por mala conciencia, si la mala conciencia entró, empieza a corroer por dentro. ¿Y sabe qué va a pasar en el juicio que Dios hace? Esto. ¿Y dónde queda su famosa fe? En ruinas.
Yo recuerdo que un día se me cayó un palo, creo que estaba en Cuba, hermanos, y me recosté en un palo, comido por el comején, y se me cayó una viga. Gracias a Dios también estaba comida por el comején, entonces que fue untado de aserrín. Es verdad, por fuera parece un palo, pero no era así por dentro. La profesión de fe de muchos es así, hermanos. En cuanto a la fe, bien, saben bien, conocen, entienden, están ubicados. Y la buena conciencia, por no tenerla, muchos naufragaron en su fe. Puede ser que profesantes sigan al Señor con mala voluntad hacia Dios. ¿Cuánta gente tiene mala disposición hacia Dios, hacia sus disposiciones soberanas, a sus providencias que nos envía? ¿Cuánta gente carga con mala voluntad hacia los mandamientos de Dios? ¿Acaso servir a Dios con mala voluntad hacia Dios, sus disposiciones o mandamientos, es un medio de preservación de la fe? No, hermanos, es la lepra de la fe. Algunos profesos creyentes viven su vida cristiana albergando mala voluntad o alguna raíz de amargura que les envenenará y desviará a su debido tiempo. Es probable que algunos se hayan dado aún a una doble vida. Oh, hermanos, hubo algo terrible esta semana, la semana pasada. A comienzos de semana en Villavicencio, unos fleteros asaltaron un camión de valores, ¿sabe? Y dieron de baja a un delincuente. Bueno, y a 2 policías, pero a un delincuente. Ese delincuente en su otra, tenía doble vida, ¿no? Era predicador, con videos, predicando la palabra de Dios. Bueno, eso es terrible, ¿verdad? Puede que muchos no lleguen allí. Pero hermanos, hay creyentes viviendo doble vida. Doble vida. Una cara, la que muestran, la decente, la de culto, la de cuando visita el pastor Castañeda, es la cara. La otra, en la que viven constantemente. Una cosa es lo que creen verdaderamente y piensan, y otra es la que demuestran. La hipocresía es la falsificación de la santidad y la piedad, pero carece de verdadera gracia y santidad. Hablamos del que tiene una profesión, profesa, externa, para que no se le considere impío, pero no es más que una profesión porque es impío. En Isaías 48:1 dijo así el Señor: escuchad esto, oh casa de Jacob, vosotros que sois llamados por el nombre de Israel y venís del linaje de Judá, vosotros que juráis en el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Ustedes que vienen de lo mejor, mire como su abolengo, mire sus palabras, juran en el nombre del Señor, hacen mención del nombre de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Hermanos, la doble vida solo es para el hombre, no para Dios. Dios conoce la vida del hombre. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel ante el cual tenemos que dar cuentas. La doble vida es para el hombre. Pero es que nosotros no le vamos a juzgar el día final. Es que nosotros no somos la causa eficiente de su perseverancia. Dios le conoce. Y por mala conciencia, por albergar malas disposiciones, hermano, usted encuentra creyentes peleando con Dios en su corazón. Tienen todavía una controversia con Dios en su corazón. Los porqués. El porqué es del barro podrido al alfarero. Sí, nosotros le vamos a enseñar sabiduría a Dios, ¿verdad? Sobre todo nosotros.
y le vamos a enseñar buena prudencia. Y le vamos a enseñar lo que es más conveniente para nosotros. Nosotros, ¿verdad? Hay gente controvirtiendo con Dios en su corazón. Querían un estilo de vida, querían una posición, querían esto, lo otro, y como Dios no se los dio, al día de hoy mantienen mala disposición ante Dios. Hermanos, yo estoy cansado de escuchar pastores con esta queja. Los hermanos piden menos oración en las iglesias, menos cultos, menos actividades de piedad. Los hermanos de las iglesias están buscando cómo es lo mínimo que pueden hacer para llamarse cristianos. Es que ¿en qué les ha estorbado Dios? Es mi pregunta. ¿Qué mal les ha hecho? ¿Sabe cuántos pastores nos consultaron que qué íbamos a hacer el fin de año? Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Es que aparte de uno y otro caso particular, nuestra iglesia no está controvirtiendo con Dios. No tenemos una controversia con sus mandamientos. No estamos diciendo, sí ve, y hoy era día de la familia y justo atraviesa el día del Señor. No estamos extrañando el pavo ni la lechona. Olvídese de eso. Cosas tan insignificantes que podemos hacer mañana, en cualquier día. ¿Cuál es el problema? Pero no tenemos una lucha, una controversia con que, hermano, ¿es 24 horas el día del Señor? ¿O 12? Hermano, entonces no guarde nada, vaya a Egipto. A ver si usted cuando se emborrachaba decía, ¿cuánto me queda? Bueno, 1 hora o 2 en la discoteca. Usted perdía la noción. El borracho se embriagaba. Y llegaba a la casa por instinto. ¿Y dónde estaba su? No, una horita. ¿Cuál horita? Porque el borracho ama la bebida como ama el infierno. Y nosotros sí, 12 o 24. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la controversia con el mandamiento? No quiere el cristianismo. Pues el Señor se volteó a la multitud y le dijo, esos son los términos. Yo no soy popular y no estoy aquí para que me sigan estadios de gentes. ¿Cuál es la controversia con Dios? Con sus mandamientos, con sus disposiciones. Por el contrario, hermano, Dios nos cuida a través de una conciencia que se purifica constantemente en la sangre de Cristo y se lava por las Escrituras. Él nos cuida cuando andamos en el ejercicio de revisar la motivación. Hermanos, revísela. Hice esto, pero lo hice con mal motivo. Perdóneme, Señor, por hacer eso. Ahora lo voy a hacer con buen motivo. ¿Ya? ¿Me hago entender? Revisamos. Porque para nosotros mantener la limpia conciencia es un tesoro de verdad. Andamos calibrando cada tanto las razones por las que hacemos algo, el fundamento por el que lo hacemos. Él nos cuida cuando andamos en el ejercicio de mortificar aquellos afectos, motivos, propósitos, pensamientos que se desvían del Evangelio. Todos los errores que han existido en la iglesia cristiana desde el comienzo procedieron de esta fuente corrupta, que algunas personas empezaron a amar la ambición, la codicia, lo que sea, y extinguieron el verdadero temor de Dios en su corazón. La mala conciencia, como dijo alguien, es la madre de todas las herejías y las malas prácticas. Y podemos corroborar que un gran número de personas se han desviado por esta causa. Por eso el apóstol advierte que aquellos que desechan una buena conciencia pronto naufragarán en la fe. Vivamos según las indicaciones de una conciencia renovada e iluminada por la palabra y mantengamos una conciencia libre de ofensas, una conciencia no corrompida por ningún vicio o pecado. Y esto será un medio que Dios usa para preservarnos en la fe. Quisiera, hermanos, terminar con 5 exhortaciones.
Habiendo visto los 3 medios principales, mediante los cuales perseveramos en la fe y nos esforzamos por alcanzar aquello para lo que hemos sido alcanzados por Cristo, exhorto a todos los creyentes, primero, a cuidarnos de la presunción de fortaleza para perseverar, o a presumir fortaleza para perseverar. Cuidémonos de esto, hermanos. La presunción, digamos que es esa vocecita que le dice, usted es fuerte, tranquilo. Usted es capaz. Usted ya no es de esos que, eso era antes, que una pequeña tentación lo hacían caer. No, con usted la cosa es más grande. Usted ya no es un pajarito que un poquito de, no sé, de pan con miel. No, usted ya es grande. Tranquilo. Usted puede, usted es un hombre de aguante, usted es una mujer luchadora, usted es proactivo, usted es un campeón, ¿sí? Un campeón. Usted es valioso. No hay que presumir ni siquiera de los años que llevamos en el Evangelio, hermanos. Este no es el ejército, es la vida de Cristo. 40 años para un pueblo rebelde no le sirvió de nada. Así que no me diga, yo llevo 20 años, ¿eso qué comprueba? Yo he visto gente de 20 años actuando como niños y a veces como impíos. ¿Eso qué comprueba? No me saque los años. Muéstrame la vida de piedad. No me saque los años. Los años son interesantes en la piedad, ¿sabe? Las canas con piedad es un tesoro. No hay que presumir ni siquiera que ya hemos pasado tantas pruebas. Son trofeos antiguos, recuerde. Qué bueno. Pero hermanos, todavía no hemos llegado. No hemos llegado. Se nota porque están vivos, ¿no? No han llegado. No hemos llegado. Dice la Biblia, no te ensoberbezcas, sino teme. Y dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No hay nada más peligroso que usted se crea fuerte. Que usted sea fuerte, eso no es peligroso, eso hay que serlo. Pero que usted empiece a creerse más fuerte de lo que es, hermano, con cuánta vergüenza cayó Pedro, se creyó más fuerte de lo que era. Y los discípulos, te acompañaremos, te acompañaremos. Hoy pelearemos por ti. Si hoy vienen, aquí estamos, armados, sí, valientes. Mire, 1 hora después, hermano, 1 hora literal después, estaban corriendo. Hermano, uno no es fuerte. En la raíz del pecado de Pedro estuvo autoconfianza y presunción. Hay 2 pensamientos que deben acompañarnos de forma equilibrada en esta vida para evitar la presunción. 1, que en el corazón de todos nosotros hay lo suficiente para desviarnos vilmente y volvernos unos miserables apóstatas. ¿No cree? No se conoce. Recuerdo que aquí un predicador, creo que el pastor López, nos enseñó, usted es más pecador de lo que sabe. Su pecado es más negro de lo que puede ver. En el corazón de todos nosotros hay lo suficiente para desviarnos vilmente y volvernos unos miserables apóstatas. Si usted no cree eso, usted no se conoce. Usted no ha lidiado con su corazón. Tenemos toda la materia prima. Usted toma la materia prima del corazón de Judas y va a encontrar ningún otro material que usted no tenga, y yo en el corazón. Mantenga este pensamiento de forma equilibrada para evitar la presunción. Tenemos tanto heno y pólvora en el corazón y estamos andando en un mundo de fuego que podríamos ser dañados con cualquier chispa que cayera en el alma. El otro pensamiento es que el único que nos puede librar y mantener sin caída es Cristo, nuestro Señor y Salvador.
ambos pensamientos de forma equilibrada y adecuada para caminar y no volverse presuntuosos en la fe. Segunda exhortación, cuidémonos de toda hipocresía. Cuídese de hacer ese terrible experimento de andar cristianamente mientras abraza fuertemente el pecado de su seno. ¿Cuál es el pecado de su seno? El más querido, el más gratificado. Cuídese y cuidémonos de abrigar alguna incredulidad, de abrigar alguna mala disposición, una objeción contra la fe, de tener una segunda norma o regla de vida funcional, o cualquier asunto que no vaya de acuerdo a la fe, mientras presentamos nuestra mejor cara cristiana. No, pues no nos presente la peor cara cristiana, eso es verdad. Preséntenos la mejor cara que tenga, pero lidie con su corazón. Es necesario una y otra vez, como un acto de limpieza del alma renovada, asegurarnos más y más acerca del fundamento de nuestra fe, que en verdad estemos descansando una y otra vez en los méritos perfectos de la sangre de Cristo, en su justicia, en su fuerza y virtud. Que sigamos considerando el señorío de Cristo por medio de la palabra y que no dejemos que ninguna raíz del mal prospere en el alma. No se sienta ofendido cuando en las preguntas de supervisión pastoral se le pregunte, ¿todavía cree que? No se sienta ofendido. Los pastores estamos cuidando su alma. Eso no es que una vez usted creyó que la Biblia es palabra de Dios. Mi pregunta es si todavía lo cree. No es si un día creyó que Cristo es el Salvador. Mi afán es si todavía lo cree. Si algún día creyó que usted era insuficiente y débil, mi pregunta es, ¿todavía lo sostiene? ¿Todavía lo cree? ¿Todavía anda así? No deje que una raíz de amargura prospere en su alma, porque la palabra de Dios pone a Esaú como el ejemplo de lo que pasa. Tercero, procuremos el crecimiento, la madurez y el progreso continuo de nuestra fe. Procurémoslo, hermanos. Como la mujer en embarazo. Yo sé, hermano, que el niño saldrá como Dios quiere, ¿verdad? Así sale. Hermano, pero entre más una mujer esté cuidada, tranquilita, haciendo lo que debe, hermano, pues el bebé le va a salir más bonito, si Dios quiere, ¿verdad? Que se parece al papá. Estamos en un mundo caído. No todo va a ser perfecto. Y lo importante es que está sano, ¿verdad? Pero hermanos, piénselo. Tenía un compañero pastor que él tuvo una hija prematura, muy pequeña. Y los llevaban a todos esos asuntos para cuidar y él tuvo que compartir con muchas adolescentes. Él era un hombre ya maduro, pero generalmente adolescentes muy, muy pequeñas, menos de 15 años, pues bebés muy prematuros, pequeños. Y él se asombraba de ver a esos, el muchacho como de 13 o 14, llegaba fumando, oliendo a cigarrillo, la mamá toda desaseada, cangureando un niño. Yo sé que el niño va a salir como sale, ¿verdad? Pero hermanos, hay medios. Y entonces, hermano, procuremos el crecimiento, la madurez y el progreso continuo de nuestra fe. En tanto más crezca, madure, progrese, más piadoso, mejor. Es mejor y más piadoso quedarse corto en el cumplimiento de un deber, habiendo apuntado al blanco, que no dar en el blanco simplemente por negligencia o mala conciencia. ¿Me hago entender? Es mejor y más piadoso quedarse corto en el cumplimiento de un deber, habiendo apuntado al blanco, que no dar en el blanco simplemente por negligencia.
Es más consistente con la gracia decir, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, que decir, porque no quiero lo que hago. Tenga propósitos bíblicos y loables. Ponga delante del Señor esos deseos de crecer, de madurar, de mortificar el pecado, de ser más y mejor cristiano cada vez, de progresar y más. El que razona, ya que no seremos perfectos en la fe y siempre tropezaremos y jamás seremos lo que debemos en este lado de la eternidad, ¿para qué intentarlo? No parece venir de alguien que esté perseverando en la fe. Cuarto, mantengamos un espíritu humilde. Hay que ver cómo Dios deja en sus propias fuerzas al que parece tener más capacidades. Y a los que tienen pensamientos más elevados de sí mismos y se creen fuertes. Y hay que ver cómo Dios, por el otro lado, da más gracia a un cristiano humilde para que se mantenga en la fe. Un hombre antiguo dijo que después del cielo, el corazón humilde de un creyente es la morada preferida de Dios. Y eso lo dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, mire dónde habita el alto y sublime, en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y después de ese lugar al que Dios le gusta habitar, ¿dónde más habita? Habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Después del cielo, el corazón humilde es el lugar preferido de Dios para habitar. ¿Para qué habita en el espíritu humilde? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuanto más bajo estén las raíces de un árbol, más firme éste será en la superficie. De la misma manera, cuanto más arraigada esté el alma en la humildad, más fuerte estará en Cristo y con menos peligro de caer. Y finalmente, hermanos, anímese y estimúlese por los nobles ejemplos de aquellos que han perseverado en la piedad hasta el final. Yo he encontrado estas cosas, hermanos. Es raro cómo razonamos los creyentes. Pero Salomón cayó. Pero Abraham fue débil. Pero Sansón fue... Bueno, hermanos, pues vaya a la galería y ¿por qué no mira más bien los mejores ejemplos y se anima? Porque esa tendencia de contentarnos con la caída de Salomón, de David, de Pedro, porque esa tendencia de querer justificar cierto estilo de vida. Yo sé que eso pasó. Sabemos de creyentes como Sansón, Salomón y otros, salvados como por fuego, pero ¿por qué no toma como estímulo a Abraham, a Job, a Pedro, Pablo y a Juan? Anímese y estimúlese con los que ya partieron en el Señor y dejaron un buen legado. No solo con estos santos hombres de Dios, cuántos mártires, cuántas almas fieles han preservado en la fe bajo circunstancias evidentemente más complejas que las nuestras y han vencido. Cuán perseverantes en la fe fueron hombres como Ignacio, Policarpo, Atanasio. ¿Quiere un libro para el próximo año? Los mártires de Fox. Y cuando usted lo lea, diga, no sé si yo soy de la misma fe de ellos. Recuerda esta historia de un hombre llamado Papías, un discípulo directo de Juan. Juan lo discipuló y el apóstol Juan lo trató y lo dejó allí. ¿Sabe dónde murió Papías, hermanos? Murió en los leones, o por los leones en el Coliseo romano, teniendo alrededor a su iglesia local, orando los que también murieron con él
esa vez. Yo no sé qué decir después de eso, hermanos. Cuando el día de mañana usted y yo nos paremos con ese hombre de esa iglesia local, ese hermanito que no salió, no conocemos el nombre, ese que estaba arrodillado al lado de su pastor, Papías, allí estaba, devorado por los leones, mientras el pastor oraba por ellos, que mientras fueran comidos el Señor guardara su fe y cosas así. Hermano, nos vamos a parar al lado de ellos el día del juicio y vamos a recibir la misma corona. Tómese de esos ejemplos, de la gente que terminó bien en Cristo. ¿Cómo nos estimula lo que Dios puede hacer con un mortal? Tenían la misma fe, el mismo Cristo, los mismos medios de gracia, aunque la mayoría de ellos jamás vieron un libro completo llamado Biblia. Tenían apartes del Nuevo Testamento solamente. Cuánto compromiso y sacrificio. Tomemos como ejemplo a estos hombres semejantes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde, mi hermano, que la corona no se le da al que corre, sino al que vence. Oremos al Señor.